Se dice que la literatura existe para transmitir toda clase de emociones, ideologías y ocupaciones de nuestra humanidad. Es para muchos uno de los medios artísticos más íntimos, detallados y apasionantes, y sin duda, los sentimientos o reflexiones que nos despiertan ciertos libros hacen que muchos crean que esas emociones se quedan estacionadas en el libro, y desate una serie de manifestaciones, desastres o sucesos fuera de lo normal. Y aunque nos tratamos de alejar de las supersticiones y las leyendas urbanas, sí que hay libros que se han ganado una perturbadora fama luego de múltiples sucesos misteriosos, y es aquí donde entramos en ese extraño mundo que la ciencia aún no puede explicar. Así que sin mucho preámbulo, te dejamos una lista breve pero muy misteriosa de lo que se conoce como los libros malditos. El libro o papiro de Thoth es un papiro más antiguo que cualquier otro libro escrito en la historia de la humanidad, muy conocido en diversas series y películas que hablan de los misterios del Egipto antiguo, y entre la pléyade ocultista se dice que es un manual que está cargado de hechizos mágicos, indicaciones médicas y filosofía avanzada del antiguo Egipto. En la historia de Egipto, se cree que varios faraones fueron asesinados siguiendo indicaciones de este libro, como fue el caso de Ramsés III, y le daba algunos poderes extraordinarios a los estudiosos del mismo. Su contenido incluye magia negra, una especie de vudú, la capacidad de mirar al sol directamente sin protección y la resurrección de los muertos, pero era tan temido que todo aquel que lo poseyera era condenado a morir decapitado. Desde su descubrimiento, la leyenda indica que todo aquel que lo estudiase con sus propios ojos y se jactara de ello, terminaría con un fatídico destino, historia que hasta ahora se ha repetido en varias ocasiones. Uno de los libros que forman parte de la colección de la Biblioteca Nacional de Suecia, que resalta por su gran tamaño y rareza, es el Codex Gigas. Este antiguo manuscrito medieval fue escrito presuntamente por Hermann, el monje recluso en República Checa, y fue alguna vez considerado una maravilla del mundo por su colosal tamaño, aproximadamente 1 metro de altura y 75 kilos de peso. Su contenido es bastante variado y enigmático: fragmentos bíblicos, curas medievales, un calendario, fragmentos de historia judía e incluso una lista de personas fallecidas son solo algunos de los elementos incluidos en sus páginas. Pero además de sus descomunales dimensiones, su contenido es aún más intrigante y misterioso, ya que según la creencia popular, lo escribió el mismísimo adversario. Sobre el Codex Gigas, primero hay que hablar de la leyenda que lo rodea. Sus orígenes se remontan al año 1230 en un monasterio de lo que hoy es la República Checa. Allí, en Polaris, estaba establecida la Orden de San Benito, y entre sus integrantes había un monje condenado a muerte por su vanidad. Para salvar la vida, prometió escribir un libro que expiara su pecado. Según el relato, el monje caído en desgracia prometió escribir el libro más grande del mundo en apenas una noche. Dijo que entre sus páginas estaría contenida toda la sabiduría de la humanidad, para glorificación del monasterio. Resultaba difícil negarse a esta propuesta, así que todos los demás monjes aceptaron. El hombre emprendió la tarea, pero el dolor de brazo le hacía complicado continuar. Según cuentan, antes de recurrir a Dios para que le ayudara, se dice que el monje pidió ayuda a su adversario y pactó el cambio de su alma por la culminación de la obra. El adversario finalizó el trabajo y a la mañana siguiente el resultado era un libro que en su página 290 mostraba una imagen espeluznante de un demonio. Algunos dicen que fue como un regalo al monje y otros que es la auténtica firma de quien lo escribió. El libro es increíble y bizarro. Era extraño que en una misma pieza fueran combinados textos tan diferentes. En unas páginas se mostraba la Biblia en su término de Vulgata, el texto íntegro de la Crónica Checa,
así como un manual de tratamientos médicos, hechizos, calendarios y una colección de libros seculares. También incluye una enciclopedia medieval con instrucciones para hacer exorcismos y consejos de gramática del siglo VII, de la autoría de San Isidoro, el Sabio de Sevilla. El Codeltigas ha sido robado múltiples veces a lo largo de la historia por su incalculable valor, y la leyenda de sus orígenes son tan misteriosas como su portentoso ser. Excalibur es un libro increíble que, según lo que se comenta, puede volver loco a cualquiera que lo lea. Aunque no lo creas y te parezca algo exagerado, hay mucha verdad detrás de esto. Seguro te preguntarás, ¿cómo puede un simple libro volver loco a alguien? Pues no se trata de un libro cualquiera, sino de una obra maestra de Lafayette Ron Hubbard, el fundador de la cienciología. Los seguidores de las doctrinas de Hubbard dicen que este libro fue inspirado por Hubbard cuando estuvo declarado clínicamente muerto durante una operación. El día de hoy te hablaré sobre este libro y el cómo puede volverte loco. Se dice que el autor de la cienciología, el Ron Hubbard, se inspiró en el contenido de este libro mientras estuvo 8 minutos muerto clínicamente durante una operación, y que su contenido habla sobre las grandes disyuntivas del universo. ¿Quién es Dios? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Es posible que un libro cause tanto desorden mental, emocional, y logre desestabilizar a todo aquel que lo lea, pero esto hace que surjan las preguntas de si es real. ¿Será cierto lo que causa en aquellos que se atrevieron una vez a leerlo? ¿Serías capaz de leer Excalibur después de todas las advertencias? Por otra parte, ¿qué fuerza sobrenatural sería capaz de causar una persona se suicide? Todas estas y otras interrogantes nos han sido respondidas. Solo quedan las evidencias y los resultados palpables en aquellos que terminaron encerrados en un manicomio o acabaron con sus vidas. Excalibur ha sido objeto de confabulaciones, fantasías, psicosis colectivas y desinformaciones, al igual que el Necronomicron. A pesar de todo lo que se comenta, el libro es real y solo algunos miembros elegidos de la cienciología pueden tenerlo. Se dice, pues, que las primeras copias fueron dadas a sus amigos y personas cercanas, y que quienes lo leyeron comenzaron a sufrir alucinaciones y trastornos que llevaron a muchos a ser internados en clínicas psiquiátricas, por lo que su publicación no llegó a feliz término. Pero el rumor indica que algunas copias siguen rotando entre los afines a la cienciología. Uno de los elementos más extraños de este libro es que utiliza conocimientos muy profundos del cristianismo y los transforma para todo tipo de tradiciones esotéricas y demoníacas. De ahí que se creyera que solo un papa podía tener los conocimientos necesarios para escribirlo. Utiliza plegarias cristianas para invocar a demonios y alimentarlos, e incluso plantea la creación de una bula papal donde se daban instrucciones claras y precisas para usar el libro e invocar espíritus o demonios al servicio de ciertos sacerdotes instruidos en el control de los mismos. Sacrificios de sangre, recitar los 72 nombres de Dios y un gran conjuro son solo algunos de los contenidos requeridos para invocar a los peores demonios que ha visto esta tierra. Un libro precisamente no recomendable. En esta obra está recogido el texto íntegro del famoso Papa Honorio III. En la versión publicada en Roma en 1670, en ella se narra el encuentro convocado en Roma por este Papa que gobernó la Iglesia de 1216 a 1227, de un nutrido grupo de magos y ocultistas provenientes de todos los rincones del mundo. En el libro se reúne la mayor y más completa colección de conjuros, fórmulas mágicas, hechizos e invocaciones para convocar y utilizar a los espíritus con el propósito de proteger y favorecer al mago que realiza tales prácticas. Asimismo, en este volumen se hace un repaso de la sorprendente vinculación de prácticas tradicionales y personajes católicos con la magia, el ocultismo y las sociedades esotéricas. Si a un libro se le pueden asignar muertes injustas es justamente a este, y si la carga de las muertes producidas por él traen consigo una maldición, entonces
Este podría ser considerado el libro maldito por excelencia. Utilizado para identificar a las brujas, terminó llevando a la hoguera a más de 500.000 de mujeres durante 2 siglos, en muchos casos frente a multitudes enardecidas y llenas de fanatismo. El libro además contenía información sobre cómo erradicar la brujería, métodos de tortura apropiados y cómo asesinar a una bruja, convirtiéndose en un contenido morboso, misógino y cargado de maldad. El Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, fue compilado y escrito por 2 frailes inquisidores dominicos, Heinrich Kramer, también conocido como Heinrich Incitoris, y Jacob Sprenger, y se publicó en 1486, escrito íntegramente en latín, idioma oficial de la Iglesia Católica. Tanto Kramer como Sprenger eran doctores en teologías y hombres eruditos de acuerdo con la cultura de su época. En un decreto papal del 5 de diciembre de 1484, la bula Summis Desiderantes Affectivus, el Papa Inocencio VII reconoció la existencia de las brujas, derogando así el canon Episcopi de 906, donde la Iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. En ella se menciona a Sprenger y Kramer por sus nombres, Jacobus Sprenger y Heinrich Incitoris, y se los conmina a combatir la brujería en el norte de Alemania. Convertidos en soldados y adélides del Vaticano, Kramer y Sprenger parten hacia su misión con singular entusiasmo y siniestros planes.